El dato me parece a mí el más relevante, el más importante. El dólar, usted sabe, está prácticamente en la parte inferior de lo que se llama la banda de Sanderis, que son el piso y el techo teórico que le ha planteado el Banco Central directamente a su programa monetario. Pero me parece que el dato, sin ninguna duda, es la inflación del mes de enero, que el INDEC informó en el día de hoy, 2,9%. El dato más preocupante, y ahora lo vamos a charlar con nuestro próximo invitado, es quizás el de la inflación de los alimentos, porque está por encima de lo que es el promedio, 3,4% la inflación de los alimentos en el mes de enero, y obviamente esto es una mecánica que lo que hace, usted lo sabe muy bien, es generar pobreza. Si los salarios en definitiva van a un ritmo y usted tiene los precios obviamente a otro, esto claramente, sobre todo cuando son cuestiones básicas, genera el empobrecimiento de las familias en la Argentina. Ya lo tengo al señor Juan Alonso. Juan, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo hablaba recién de un tema, digamos, que es de público conocimiento. La inflación en la Argentina parece que es una promesa eterna de que va a bajar. El presidente ayer dijo, bueno, empezó a bajar, va a bajar la pobreza en la Argentina, la inflación en la Argentina, y por ende tendría que bajar también la pobreza, pero nada de todo esto parece que va a pasar. No, es un poco lo que venías hablando con Claudio en el primer bloque, ¿no? En el segmento del programa. Primero que es un fraude electoral clarísimo, no ha logrado, llevar a la práctica absolutamente ninguna de sus promesas. Hablo específicamente del presidente de la República, y en relación a lo que es la economía real, la economía cotidiana, puntualmente la canasta básica de alimentos. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de pobres e indigentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Yo el otro día estaba trabajando en un libro por una cuestión profesional, repasando algunos temas que tienen que ver con trabajos que tengo que entregar. En un volquete de la ciudad de Buenos Aires, en media hora, pasan alrededor de 3 jóvenes y una familia. Es decir, que tenemos entre 5 y 6 jóvenes que podrían tranquilamente estar estudiando en universidades del conurbano, colegios del conurbano, colegios nocturnos. Es decir, familias desmembradas, cantidad de colchones, familias viviendo en la puerta de organismos públicos. Estoy hablando no solamente en la zona norte de la capital federal, sino en todos los barrios de la capital. Hay alrededor de las últimas cifras concretas, vos lo sabés muy bien, hablan de 120.000 nuevos indigentes en solamente un año. Es decir, ha sido muy exitoso en generar desastre, el macrismo. Ha sido muy exitoso. Recuerdo que allá por 2010, 2011, cuando me invitaban a algunos programas televisivos, yo me lo tomaba un poco en chiste, como si fuese aquel personaje de Capusotto y Saborido. ¿Por qué decís? Mickey Vainilla, ¿viste? Sí. Pero ha sido mucho peor. Francamente ha sido mucho peor porque, porque sostiene la perversión de una manera, con tanta ruindad, genera tanto desastre. ¿Te parece que se adrede esto? Es decir, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No tiene percepción del otro como sujeto de derecho. Cree absolutamente en el gobierno, ¿no? Por supuesto que coincido con Claudio, que no es en absoluto un estadista. Ha venido a favorecer a un sector social, que es el sector financiero, el sector agropecuario. ¿Y qué pasa con los otros sectores de la sociedad, no? ¿Qué pasa con los más vulnerables? ¿Qué pasa con los sectores del campo de la educación, de la salud, de la ciencia? ¿Qué le espera a aquellos que, por ejemplo, necesitan un empleo vinculado al consumo en la Argentina? ¿Qué pasa con todo eso? Queda absolutamente afuera de este modelo. Por eso me parece sumamente preocupante, porque lo que ha realizado en estos últimos 4 años, ya vamos para 4 años de esta gestión, ha roto los récords, por ejemplo, de José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura militar, ejemplo de la deuda externa. Sí. Ha roto los récords de la década infame, es decir, es una mezcla, si se quiere, de la mal llamada Revolución Libertadora, que fue el golpe de Lonardi y Rojas y luego de Aramburu del 55. ¿En términos económicos? Sí, en términos políticos,
en términos de persecución a la oposición. Aquí hay presos políticos, aquí no hay libertad de prensa. De hecho, me solidarizo absolutamente con las y los trabajadores de este canal. Es muy curioso porque uno, la percepción ¿Qué? que tiene, y yo tengo que decirlo también, digo, quiero decirlo, es de trabajar con total libertad. Digo, a mí por lo menos nunca me ha llegado la presión del gobierno directamente por el trabajo que hago, que es sumamente crítico. Y sin embargo sí tengo que reconocer que la situación de C5N en este plano es totalmente irregular por eso mismo, ¿no? Digo, porque se daría la sensación de que hay cierta preocupación del gobierno en que C5N siga con sus actividades de aquí en adelante. Mirá, yo creo que los dueños de este canal están, como los dueños de Radio del Plata, están siendo víctimas de un secuestro extorsivo. Y eso está tipificado en el Código Penal. No lo digo yo, también lo dice Berbisky, el titular del CELS. Cuando vos tenés a los dueños de medios de comunicación presos, la libertad de prensa está en riesgo. Y cuando tenés la imposibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores de un canal tan importante como este, que lidera el rating en todas las franjas horarias y le impiden cobrar su salario, y tener cuentas de sueldo, me parece sumamente grave. Es importante aclararlo, y obviamente se ha hecho por las redes sociales. La creación de una cuenta sueldo para pagar los salarios no implica bajo ningún aspecto que en todo caso eso guarde una relación con que, bueno, con saldar lo que es la deuda impositiva de C5N como empresa. No tiene absolutamente nada que ver, digo, y tampoco de alguna forma lo beneficia al Estado ni siquiera en ese cobro. Obviamente, digo, si C5N no sigue, no van a poder cobrar nunca la deuda, digo, pero de todas maneras... ¿Sabes una cosa, Julián? Algo interesante que me parece que tu programa es fantástico para intentar al menos realizarlo, es pensar que la profusión de diagnóstico cotidiano aumenta la angustia en grandes sectores de la sociedad. Aquí hay que ponerle palabras a la esperanza, palabras al futuro. ¿Pero qué quieres decir? Propuestas concretas de cómo salir de esta situación. O sea, diagnosticar lo que está pasando sin decir cómo se sale no sirve, decís vos. Claro, porque comenzamos el diálogo, por lo menos en estos momentos del programa, hablando de los datos duros de la economía. ¿Y cómo Ahora se bien, sale? ¿cómo salimos de esto? Bueno, se sale enamorando, se sale teniendo palabras. La política, me parece a mí, modestamente, no sé, tengo 30 años de periodista, me parece que la política no se construye con el silencio. Porque el silencio puede ser leído como un elemento de guerra psicológica. Creo que los sectores que asesoran al presidente han leído muy bien a Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Qué decía Sun Tzu? Decía muchas cosas: atacar al enemigo por sorpresa, no hablar de más, distraerlo, que es todo lo que lleva adelante este gobierno. Ahora bien, ¿qué palabras le ponemos al futuro? Me parece que este es un desafío que se tiene que dar en los próximos meses. Y vos, que definitivamente hacés un programa concretamente donde le pones en valor la palabra, de hecho tu introducción en relación a la Cenicienta es así, bueno... ¿Te parece que hay que recuperar la palabra y te parece que hay que recuperar la política vinculada con la palabra? Claro, y un sector... ¿Por qué? Porque tenemos un serio problema. Con este modelo, me parece a mí que más de la mitad de la población se queda sin vivir. Entonces, no queda mucho tiempo, ¿entendés? Y creo que hoy, en ese sentido, la misión del fondo, la reunión con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y demás, va en ese sentido, digamos. Ellos también, desde el Poder Real, básicamente aliado de esta gestión de gobierno, leen que puede cambiar la coyuntura política en la Argentina. Y esa reunión me parece a mí interesante en este contexto. Pero insisto, que tenemos que ponerle palabras a los sueños. Y eso también depende enteramente de nosotros como comunicadores. Juan, te quiero agradecer muchísimo. Te pido disculpas porque el tiempo ha sido más bien escaso. Te agradezco. Y te invito nuevamente al programa. Cómo no, cuando vos quieras. Va a ser un gusto tenerte, te saludo. Cuando vos quieras. Muchísimas gracias. Que andes muy bien. Ha sido muy amable. Hasta luego.